¿Cómo están? Muy buenas tardes a todos. Buenas tardes, maestra. Buenas tardes. Pues para quienes asisten a este taller y que aún no forman parte de la comunidad Anáhuac, tenemos hoy varios invitados. Mi nombre es María del Carmen Gutiérrez y como coordinadora de la Escuela de Comunicación y Dirección de Empresas de Entretenimiento, me da mucho gusto darle la bienvenida al evento virtual el día de hoy, donde el maestro Homero Viviano nos va a llevar por el maravilloso arte de contar historias en video. Antes de iniciar, se les informa a los asistentes que esta sesión será grabada y que al permanecer conectados otorgan su autorización a que su nombre de usuario, imagen y voz pudieran ser compartidos en los sitios web de la Universidad Anáhuac Veracruz para futura consulta. Asimismo, como las plataformas a veces tienen fallas, en caso de que se presente algún problema de inestabilidad o desconexión definitiva, le rogamos esperar hasta 10 minutos y en caso de que no fuera posible restablecer el enlace, se les comunicará de una nueva fecha. Muchas gracias. Para no hacerlos esperar más, si me lo permiten, les compartiré la trayectoria del maestro Homero Viviano, aunque muchos de ustedes los conocen, es maestro de las licenciaturas, pero para todos nuestros invitados que estamos recibiendo el día de hoy, les voy a compartir su trayectoria. Él es licenciado en Ciencias y Técnicas de la Comunicación y cuenta con una maestría en comunicación. Entre su experiencia profesional cuenta el haber laborado como locutor y productor radiofónico en Radio Universidad Veracruzana, en proyectos para el Instituto Mexicano de la Juventud. Posteriormente, en Radio Televisión de Veracruz, se desempeñó como conductor de programas televisivos, asistente de producción, editor, postproductor, director de cámaras, productor de programas de televisión, productor y coordinador de transmisiones especiales y subdirector de la zona sur. En el ámbito académico, ha sido docente en la Universidad de Anáhuac, Veracruz, ahora en Campus Jalapa, en la licenciatura de Comunicación y Dirección de Empresas de Entretenimiento desde hace varios años y actualmente es productor de la serie Veracruz 500 años de cara a cara con su historia, una que es coproducción de TeleV, Radio Televisión de Veracruz y Canal 22. Los dejo entonces con el maestro Homero Viviano, agradeciéndoles de antemano que dejen sus micrófonos cerrados para evitar que se inicie el audio y cualquier pregunta que les surja la pueden hacer a través del espacio de chat para el que al final de la ponencia las pueda resolver nuestro expositor. Además, les recuerdo que después de la sesión procederemos a revelar los nombres de los ganadores en el concurso Cortos Anáhuac 2021. Maestro Homero, son todos suyos. Hola, muy buenas tardes. Hola a todos, a quienes ya me conocen y a quienes no me conocen, muchas gracias. Muchas gracias por estar en la charla del día de hoy, charla taller, que es una especie como de taller que vamos a hacer acerca sobre cómo contar historias. Me gustaría decirles primero que todo y antes que cualquier otra cosa, que este concepto de contar historias y del storytelling últimamente se ha puesto de manera muy común en las charlas, el famoso concepto del storytelling, pero es un concepto, pues no muy joven, es un concepto bastante, acuñado hace bastantes años, y es la forma en la que nosotros vamos a contar unas historias. En esta ocasión nosotros nos vamos a concentrar en el caso de video, pero el storytelling o el contar las historias no solamente se puede concentrar en el video. El storytelling puede aplicarse en diferentes ámbitos, no únicamente en contar una historia en imágenes, sino contar una historia también en letras, sino contar una historia en silencios y también en diferentes formas de expresarse. ¿Cuál es uno de los principales detalles en el famoso storytelling o qué requerimos nosotros para podernos adentrar un poco en qué es el storytelling? Y es primero en saber qué queremos contar. Si nosotros sabemos qué queremos contar, tendremos un paso avanzado. Poco a poco voy a ir avanzando a los conceptos de cuál es el proceso, digamos, del storytelling. Pero para ponerlo en contexto, esta forma de nosotros contar las cosas de manera adecuada es de manera cotidiana, como cuando nosotros nos sentamos y platicamos con mamá, con un amigo, con un familiar y hablamos de una experiencia y es que hoy fíjate que fui a la terminal de autobuses y compré un boleto y me subí al camión y bla, bla, bla. Cuando contamos esa historia o cuando estamos compartiendo a alguien más qué fue lo que nos sucedió, nosotros ya estamos haciendo un ejercicio narrativo desde nuestra estructura de pensamiento y con los elementos que nosotros tenemos, con nuestro lenguaje, con nuestras palabras y con nuestros significados y significaciones que tenemos gracias a nuestro bagaje que hemos acumulado con el paso de los años.
Por eso, a veces, por ejemplo, cuando platicamos con algunas personas, nosotros a veces nos sentimos como desesperados y sí, ajá, pero ¿de qué se trata? Es gente que habla y no es que hable despacio, es que utiliza muchas palabras y no está diciendo algo concreto. Y ustedes sienten, ajá, pero ¿qué me ibas a decir? Sienten como esa necesidad. Eso quiere decir que ustedes tienen un hueco narrativo y que no se están enterando de lo que ustedes esperan saber o de lo que ustedes fueron avisados de lo que van a saber. Entonces tienen ustedes ahí de manera intuitiva una falta de información para poder comprender una situación. Y después sucede todo lo contrario. Hay personas que cuentan muchas cosas en muy poco tiempo o que prácticamente dicen 10,000 palabras por segundo y se van muy rápido. Y no alcanzamos a comprender entonces ahora qué nos dijo ese alguien porque lo dijo muy rápido. Después están las charlas en las que las personas con las que platicamos utilizan palabras que no conocemos. Cuando decimos que hay un desayuno de tamaño inconmensurable, no sabemos qué es inconmensurable, y entonces o vamos al diccionario, googleamos, o de plano no entendimos qué pasó en la charla. Entonces tenemos ahí diferentes niveles en los que nosotros vamos comprendiendo cómo entender la historia y cómo contar la historia desde diferentes puntos de vista. Entonces, si nosotros decimos de manera cotidiana cómo estamos acostumbrados a platicar, a decir las cosas y a podernos poner a prueba de hacerle a otro entender qué es lo que queremos decir, vamos a darnos cuenta que no es tan sencillo como parece. Una de las máximas que siempre les comento, que es así como de a los chicos que han sido mis alumnos y pues bueno, los chicos que hoy están aquí, es que una de las máximas de la comunicación es que el mensaje está definido por el receptor. Es decir, quien va a hablar tiene que hablar de forma a que ese alguien con quien tú estás hablando te tenga que comprender, para él le sea fácil comprender tu mensaje, que su mensaje lo pueda retener y que además en algún momento lo pueda compartir. Claro, su interpretación será con base en sus elementos, con base en su marco referencial. No todos entendemos la misma historia de diferente manera y entonces vamos hablando de interpretaciones poco a poco. Bueno, entonces tenemos diferentes elementos que nos van a ayudar como a contar, a platicar y a decirle a alguien más qué es lo que está pasando o alguna anécdota o etc. Vamos ahora entonces a la parte en la que nosotros queremos contarlo de otra manera. Si nosotros queremos contarlo en un texto y cuando nosotros escribimos, cuando nosotros podemos pasar a un papel una idea que tenemos, una historia o incluso algún pequeño pasaje de nuestro día, como es muy común, cómo se citan a veces los conceptos de los diarios, ¿no? Que tienen los chicos. Cuando nosotros escribimos, básicamente lo que nosotros estamos haciendo es exponer una idea y esta idea, escribirla como nuestra mente la procesa. En una etapa muy temprana y en una etapa muy joven, nosotros escribimos con lo que tenemos en mente. Pero, pues, para el caso en el que nosotros queremos contar una historia, necesitamos escribir esta historia de una forma en la que ese alguien que nos va a leer nos tiene que comprender o queremos que nos comprenda, que tenga referencias, que tenga algunas ideas y por eso nos pueda entender. Entonces estamos como ya sumando diferentes elementos para que nosotros podamos hablar con alguien y en pocas palabras nos comprenda qué es lo que nosotros estamos diciendo. Regreso al tema de las significaciones. Si nosotros utilizamos palabras, ideas, conceptos, significados en común, eso quiere decir que ese alguien que nos está escuchando va a ser capaz de comprender lo que estamos diciendo. Si nosotros utilizamos significaciones, palabras, respuestas, ideas y conceptos que no corresponden a nuestro contexto o a una significación en común, no vamos a lograr comprender. Es como si nosotros en este momento viéramos, por ejemplo, un ritual de, no sé, de los maurís, por ejemplo, y no comprenderíamos en realidad hacia dónde va, por qué, y no entenderíamos, ¿no? Tendríamos que estudiar un poco. Estamos viendo algo que no comprendemos. Entonces, tenemos que ser cuidadosos para que ese alguien nos pueda comprender. ¿Por qué este rollo tan largo y por qué tan enredado aparentemente? Y es porque lo primero que tenemos que comprender es que para que nosotros podamos contar una historia correctamente, es decirla correctamente, es poder
conceptualizarla correctamente y saber hacérsela llegar a ese alguien de manera correcta. Si no somos claros en nuestro hablar de manera cotidiana, no vamos a poder tener una capacidad narrativa para escribir algo que alguien más comprenda. Si no tenemos un lenguaje amplio, si no tenemos un lenguaje adecuado, es muy probable que también tengamos errores para poderle contar a alguien una historia. Entonces, para nosotros poder platicarle a alguien necesitamos mucho bagaje y tener nuestras ideas en orden. ¿Cómo se hace? Leyendo. Si no leemos, no tenemos capacidad narrativa formada a través de la lectura. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Leer lo que nosotros leemos, lo que nosotros escuchamos, lo que nosotros consumimos audiovisualmente, siempre se va a ver reflejado en las historias que nosotros escribimos o contamos o simplemente compartimos. Entonces, he ahí una parte muy importante de la educación en la que los maestros entramos y siempre tratamos de compartir algún contenido valioso o que algo le sume a tu marco referencial. Entonces, si tenemos un buen lenguaje, si tenemos un contexto en común, si tenemos una idea bien trazada y nuestras ideas las podemos redactar de manera correcta, quiere decir que entonces hemos leído y que tenemos capacidad de contar esta historia. Esta forma de escribir la historia es como la primera parte, porque más adelante se va a complicar con el uso de imágenes, que es lo que nosotros queremos ver cuando ya vemos, digamos, el show completo, cuando ya vemos un fragmento en el que entendimos una situación, en el que pudimos comprender en un momento muy largo o en un momento muy corto alguna historia que requiere de muchos elementos o de pocos elementos. Pero eso lo vamos a ver en un momento. Les voy a compartir la pantalla. Espero que no... de momento. Ya, les voy a compartir la pantalla de una pequeña presentación para podernos concentrar en algunos conceptos, ¿ok? Nada de extraordinario, nada que no hayan visto. A ver, estoy mandando lo que no es. ¿Qué es primero el storytelling? Porque esa es como la primera pregunta. El storytelling en el sentido estricto, como se define, es el arte de contar y desarrollar y de adaptar historias utilizando elementos específicos, personajes, conflicto y un mensaje en eventos con inicio, medio y fin para transmitir un mensaje de forma inolvidable al conectarse con el lector a nivel emocional. Esta, digamos que es como la definición como tal del storytelling, pero es una definición que también tiene cierta apertura para otros contextos. El storytelling no solamente lo podemos aplicar en la realización de video, porque el storytelling va en diferentes cosas y en diferentes momentos a diferentes aplicaciones. ¿Cuáles son las primeras preguntas? ¿Por dónde comienzo? ¿Qué quiero decir? ¿Cómo lo quiero decir? ¿A quién se lo quiero decir? ¿Y por qué lo quiero decir? Cuando nosotros nos sentamos a escribir y hay ocasiones en las que los chicos tienen que hacer un trabajo en la que tienen que empezar a redactar y lo primero que dicen es que no sé cómo comenzar. Entonces, no sabes cómo comenzar porque tal vez no tienes muy bien concentrada tu idea, porque no has leído lo suficiente o porque no tienes herramientas suficientes. El comienzo es complicado. Y es complicado porque es el inicio de un proceso creativo. Y seamos honestos, no todos tenemos habilidad creativa, no todos tenemos habilidad narrativa, todos tenemos habilidades distintas para diferentes cosas. Entonces, primero tenemos que saber por dónde comenzamos, qué es lo que necesitamos para comenzar y cuál es el punto de partida de lo que nosotros queremos decir. ¿Qué quiero decir? Hay en las historias diferentes formas de decir las cosas, de manera muy directa y concreta, literal, o de manera insinuada, con algunas significaciones, o cuando nosotros vamos como interpretando ideas. En un momento vamos a ver un ejemplo. ¿A quién se lo quiero decir? Otra vez, ¿a quién voy a hablar y cómo se lo voy a decir y a quién se lo quiero contar? Es importantísimo saber a dónde vamos a llegar y a quién le vamos a llegar para nosotros poder contar la historia adecuada, porque a veces no puede ser así. ¿Y por qué lo quiero decir? Eso también puede ser una parte muy importante. ¿Por qué lo quiero decir? Es una expresión, es entretenimiento, es simplemente una idea al aire que pudimos realizar, pero bueno, estas son las primeras preguntas que nosotros vamos a tener. Voy a ponerles un pequeño corto para que comencemos como a pelearnos
con los conceptos, los contenidos, y empecemos a poder interpretar de diferentes maneras diferentes cosas. En un momento. Bueno, estoy seguro que este cortito ya lo vieron, pero bueno, lo voy a compartir. Para mí es importante. ¿Listo? Lo vemos y enseguida regreso a comentarlo. Uno de los mejores ejemplos que podemos encontrar digamos, para contar historias cortas, rápido y bien hechas, es la mayoría de los cortos de Pixar. Todos, casi todos, pueden contarte en un par de minutos una historia bien concreta como la que acabamos de ver. Esta es un poquito más simple y ni siquiera hay diálogo, solo entendemos los sonidos de las aves y entendemos la situación, pero estamos interpretando qué está pasando, no perdemos ritmo, no perdemos... no podemos dejar de seguir la historia y no nos enredamos con más elementos. Es muy simple, es concreta, no requiere de muchas cosas. Hay un principio que la verdad es que nosotros tenemos que ejercitar y es el principio de la síntesis. Si nosotros no tenemos habilidad y capacidad de síntesis, no podemos también nosotros poder contar una historia de manera adecuada. ¿Por qué enfatizo el asunto de la síntesis? Porque cuando hablamos, así como yo, seguramente utilizamos, así como yo, muchas palabras, así como yo, de manera innecesaria, así como yo. ¿Por qué? Porque nuestra estructura de pensamiento requiere de ciertas palabras o conceptos para clarificar una idea o para poder explicar algo. Quienes han sido mis alumnos saben que hablo y hablo y hablo y hablo porque procuro darle salida a todas mis ideas de la manera más eficiente posible. Y entonces, si eso nosotros ahora lo pasamos cuando nos sentamos a escribir una idea, pues escribir una idea para una historia resulta un poco más complicado porque a veces no tenemos capacidad de síntesis. Entonces, la síntesis es una de las herramientas mucho más importantes que necesitamos para esto de contar historias. Si nosotros tenemos una historia adecuada, si nosotros tenemos una historia bonita, si nosotros tenemos una historia que nos gusta principalmente, creemos que ya tenemos ganado como el 50% del deal, del negocio. No, todavía no. Tenemos un camino muy largo y tenemos que comprender algunos de los conceptos para contar las historias. ¿Qué es lo que sigue? Si nosotros podemos tener de manera estructurada, escrita y bien hecha una historia, la podemos realizar en video. Por supuesto que sí. El siguiente paso es realizarla, grabarla, filmarla, como gusten y manden. Pero ya se puede realizar, ya tenemos una idea. ¿Qué es lo que sigue? Pues hay que empezar a concretar este pequeño guión o este gran guión con los elementos visuales que nosotros tengamos. Y aquí es donde viene ya el asunto de la fantasía, la imagen, y donde necesito ver cómo se va a realizar mi historia. En el caso, por ejemplo, aquí de los pajaritos, está bien padre porque pues, todo es digital y en el recurso técnico de Pixar estamos de acuerdo que no es limitado, sino todo lo contrario. Pero cuando somos simples mortales y estamos en la universidad y estamos estudiando, pues nos tenemos que poner bien pilas y bien creativos para hacer con lo que tenemos un producto que pegue con nuestra idea, que salga con nuestra historia y que además se vea súper bien. No es complicado en el sentido técnico, sí es difícil en el sentido de conocimiento, pero también es muy divertido y es una experiencia que además siempre les va a abonar y que en cada ocasión que ustedes puedan realizar una historia, que se equivoquen, van a aprender de cada una de estas. Vamos entonces ahora a concebir la historia de manera visual. Muchos han escuchado, muchos hablan del storyboard, muchos de mis alumnos en algún momento han hecho el storyboard, un storyboard fotográfico, no un storyboard dibujado, y el storyboard sirve para darnos la idea más concreta de cómo se va a ver lo que nosotros queremos ver, cómo vamos a grabar y cómo se tiene que ver. El storyboard es una herramienta gráfica, pero no es todo el storyboard. Una cosa es tener una idea de una imagen como nosotros la queremos y otra cosa es realizarla, porque el guión con la historia, perdón, con las imágenes,
con la música, ya una vez integrado, tiene que dar otra sensación, tiene que darnos esa forma de poder hacer que los demás comprendan, sientan y se integren en la experiencia que estamos viviendo. Les voy a poner otro clip, espero que no echarle a perder a alguien la película, pero es de la Justice League de Zack Snyder, y vamos a ver un clip de unos minutos y lo voy a comentar también muy rápidamente. Entonces, paciencia, den un poquito de paciencia, les va a gustar. No. ¿Ya lo tienen? Sí, profe. La imagen. Sí. ¿Mucho? Sí, literal, está congelada. Bueno. Pues se quedó en lo que dice, tiene 107 años. Oh, ok, entonces no avanzó. Yo creo que entonces ¿logran verlo? No, profesor. No. Sí, profe. Ahora a ver. Bueno, lo vamos a tener que detener. Bueno, porque no tenemos fluidez de video. Yo creo que es la velocidad o el ancho de banda. Bueno, esta es una secuencia de la hora de la famosa película de Zack Snyder, del famoso corte de la Liga de la Justicia, que son 4 horas de película. No les recomiendo mucho que inviertan 4 horas de golpe, pero pues bueno, háganlo por curiosidad. El asunto es que esta es una secuencia en la que el personaje de Flash hay un evento de manera fortuita. Como ustedes ven, llega a pedir un trabajo con un currículum, y entonces ahí se da una situación con una chica. Lo que a mí me hubiera gustado que vieran es todos los detalles ya integrados, por ejemplo, cómo dan otra sensación y cómo ya integrado todo de manera correcta. En unos minutos sucede una situación con muchos matices y con muchos acentos en cosas muy particulares. De hecho, hay cosas que están sucediendo que no se ven de manera directa, pero que de manera indirecta estamos interpretando. Hay personas, por ejemplo, como directores como Brian De Palma, que siempre lo menciono, que siempre dejan pistas y siempre dejan elementos para poder interpretar más adelante la historia, o que más adelante nos van a servir para poder resolver algo, ¿no? Entonces, no resulta nada sencillo que cada uno de los elementos que estamos utilizando para este fin, para poder contar una historia, sea muy sencillo poderlos integrar. Porque una cosa es, por ejemplo, tener de manera, pues tener ojo para la fotografía, tener ojo para la composición, tener sensibilidad para la música, saber editar, pero otra cosa muy distinta es poder saber el montaje, que es también otra forma muy diferente de contar una historia. Con muchos elementos se tiene que realizar un montaje correcto, es decir, armar todo y que coincide y funcione muy bien. No es un ejercicio sencillo, pero también es un ejercicio de capacidad narrativa, de cómo puedes contar la historia. Si no tenemos esa habilidad de integrar todo lo demás, pues no se va a poder. Voy a seguir con la presentación, porque tenemos conceptos que quiero que vean y algunos conceptos que vamos a ir clarificando. Bueno, entonces decíamos que entre las primeras preguntas, entre ya estos elementos que cómo se van integrando y cómo los vamos a integrar, nos vamos a ir adelantando poquito a poco y avanzando en cómo conformar nuestra historia. Bueno, decíamos que era por dónde comienzo, el qué quiero decir, cómo lo quiero decir, a quién se lo quiero decir y por qué se lo quiero decir. Recuerden que todo esto comenzó por decir que el mensaje es determinado por el receptor, entonces por la gente a la que se la quiero decir. Bueno, ¿cuáles son las características del storytelling y qué nosotros tenemos que ir considerando para contar una historia y cuáles son los elementos? Hay que considerar los valores, que siempre tiene que haber valores, y no me refiero a los valores morales, sino siempre a diferentes clases de valores que deben integrarse, como la justicia, el enojo, el miedo, etc., que siempre tienen que existir. Tiene que haber un elemento que desencadene la emoción en quien interpreta la historia. Recuerden que hay muchas formas de contar la historia, esto se llaman estructuras narrativas, que hay una estructura lineal, que es de principio, medio y fin, que hay una estructura
in media res, que empieza por el medio y después se va al principio y después se va otra vez al final y así sucesivamente. Y hay historias que son circulares, que no terminan, que resulta que se queda ahí como que algo puede volver a pasar. Y hay diferentes estructuras narrativas, pero tiene que haber un elemento que siempre desencadene un suceso que va a dar más adelante el resto de la historia. Tiene que haber un lenguaje basado en emociones, que tiene que ser sensible y en el contexto en el que se requiera. Es decir, tiene que haber coincidencia, tiene que haber un lenguaje en común. Si no hay un lenguaje en común, pues no nos entendemos. Es como cuando, no sé si los chavos, muy chavos, han tenido oportunidad de ver El Faro, que siempre lo estoy poniendo últimamente como mucho como ejemplo, porque requiere de una comprensión un poquito más compleja, de muchos más elementos. Pero, por ejemplo, si vieron El Faro, si vieron Roma, si vieron The Revenant, si vieron Birdman, por ejemplo, o casi cualquier película de González Iñárritu, por ejemplo, se van a sentar a querer comprender dónde está el contexto y el lenguaje que está utilizando el director, que eso es muy importante. Entonces tenemos que percibir un lenguaje que esté basado en ciertas emociones y que pueda conectar, que sea sensible, que te llame y que quede, ¿no? Que te quede prendido de esta emoción. Por ejemplo, los comerciales de Coca-Cola, que siempre he dicho que Coca-Cola no vende Coca-Cola, Coca-Cola vende emociones, ningún promocional de Coca-Cola vende Coca-Cola, hasta que se sirve la Coca-Cola, pero lo que se venden son emociones. Bueno, siempre tiene que ser una historia en la que las virtudes la tienen que ser valiosa. Tienen que estos elementos que le otorguen un valor en particular, y no necesariamente tiene que ser una historia importante en el sentido social, cultural, político, financiero, no, tiene que ser una historia de un valor que emocionalmente te puede enganchar y tiene que además impactar al público. Si no nos pega, pues no funciona, ¿no? Es como cuando vemos anunciada una película, llegamos al cine y pues nos dio lo mismo, no pasó. O como cuando llegamos al cine vemos una película que no sabíamos de qué trataba y salimos muy contentos con la historia. Entonces tiene que impactar también y tiene que quedarse con la gente porque emocionalmente conecta. Y si emocionalmente conecta, tú estás contento como consumidor y además quieres más de ese algo, alguien, personaje, marca, bla, bla. ¿Cuáles son los elementos del storytelling? Primero, pues en el mensaje es muy común que en el storytelling se esté separado en dos partes. El storytelling, el story, por ejemplo, que es la historia como tal, bueno, ya sabemos las palabras que están en inglés, y el telling es la forma del mensaje como es presentado. Entonces, estamos haciendo la integración de dos conceptos para hacer uno solo en una especie como de constructo, idea general, para decir que el storytelling entonces es la forma de contar las historias. Si el mensaje es fuerte, es posible que sufra un surta efecto teniendo un telling débil. Es decir, que la forma de contar la historia no sea muy contundente. Pero si es pobre, difícilmente va a conseguir, por ejemplo, que sus contenidos sean rescatables y que se utilicen de manera adecuada. Siempre la idea transmitida es lo que puede transformar y marcar la vida de las personas. Parece dramático y suena exagerado, pero cuando nosotros podemos ver una historia que conecta mucho con nosotros y que nos puede cambiar, a esa historia nosotros podemos otorgarle el crédito de que algo nos haya gustado, de que algo nos haya interesado o de que por algo hayamos decidido incluso a lo que nos podemos dedicar en la vida, ¿no? Sé que tal vez de muy chiquitos vieron alguna película que en algún momento les dijo algo, que algo les interesó. A mí en lo particular, desde muy chico, vi las películas de Star Wars y a mí lo que me interesó en ese momento era el cine, cómo hacer cine. Y ahí, por ejemplo, nació este interés por el cine. Fue algo que simple y sencillamente se dio y algo a lo que le he dado formación, ¿no? En lo que me he preocupado por formarme. Bueno, los textos, las historias, a veces que dejan decepcionar a la gente y que no fueron efectivas con la gente, pues
son muy comunes y es muy fácil, por ejemplo, que estas las perdamos, como aquellas películas que no tuvieron un buen final, que no tuvieron una buena historia, y cuando tú preguntas, oye, ¿qué tal estuvo de la película? Haces así nada más, no me interesó mucho. Dentro de los elementos del storytelling o de cómo contar historia, tiene que haber un ambiente, se necesita de un buen lugar y de dónde va a suceder todo y cómo se tienen que dar las cosas y en un lugar bien definido. Porque cuando no tenemos un espacio definido, donde no hay un ambiente que nos atrape, pues tampoco nos sentimos como en la jugada. Es como en el caso de, hablaba hace mucho con mis alumnos de La Dama de Negro, con Daniel Radcliffe, y les decía, está bien bonita porque está toda bien ambientada, está todo gris, se ve todo bien triste, bien húmedo, bien frío, no dan ganas de estar ahí, y ves por todos lados a la señora muerta que se te aparece y sin darte cuenta. Entonces, es muy importante que el ambiente cumpla con las condiciones para poder envolver, ¿no? El personaje siempre tiene que ser, híjoles, pues destacado por alguna característica en particular, tiene que pasar por un proceso de transformación, es una jornada por la que tiene que pasar y es también un viaje en el que este tiene que cambiar, este tiene que transformarse, este tiene que dar otro paso. Si no sucede, la historia seguramente pues no tiene mucho valor. Tiene que haber un conflicto y en el conflicto en el que se desarrolla la historia, el problema donde viene la bronca es cuando todo se desata. Como cuando en Volver al Futuro a Marty McFly se le olvidan las cargas de plutonio y ya no tiene cómo regresar. Si hubiera traído el plutonio, se regresa y se acaba la película. Estamos de acuerdo, ¿no? Como se quedó sin plutonio, pues todo eso fue desencadenando diferentes hechos. Entonces, tiene que haber un conflicto, tiene que haber un hecho en particular que genere más elementos para que la historia siga avanzando y para que ésta tenga diferentes puntitos donde nos emocionemos más, que se llaman arcos dramáticos, donde nosotros vamos a sentir que estamos como más emocionados. Es como Batman en El Caballero de la Noche, cuando atrapan al Guasón, pues creemos que ya ganaron y que pues, ya resultó que no, que era una especie de momento para generar más tensión para pasar a la parte más álgida de la película. Entonces, todos estos puntitos donde nosotros le ponemos más emoción a las cosas son importantes. Tiene que haber estos hechos, tiene que haber un momento en el que se desaten cosas que se puedan convertir en el punto de inicio de algún hecho importante. Ay, bueno, aquí, perdón. Entonces, tenemos ya diferentes elementos para contar la historia, tenemos ya un poquitito de idea de cómo es lo que tenemos, qué es lo que tenemos a mano para poder escribir y para tener una idea, pero ahora viene la parte complicada en la que nosotros la concebimos visualmente y no hablo en concepto, sino que viene la parte de realizarla. ¿En qué cámara utilizo? ¿En cómo la muevo? ¿En qué tiempo necesito? ¿En cuánto tiempo voy a poder terminar? ¿Y cuánto tiempo voy a poder grabar? Y entonces viene un proceso en el que verdaderamente, híjoles, invertimos mucho tiempo de planeación, pero también resulta muy fructífero y nos podemos divertir mucho. Durante el proceso de producción, realización, nosotros tenemos la capacidad de jugar, de entretenernos y de darle vida a esa idea que nosotros estamos realizando. En este momento estoy realizando otra serie documental que el año pasado se quedó parada por la pandemia sobre las raíces afrodescendientes en Veracruz. Es un plan de trabajo que tenía hecho con una compañía para poder realizar esta serie documental que después de un año la empezamos a reactivar. Pero pues bueno, ya tengo idea, tengo un concepto, están escritos los guiones, está escrito una escaleta y tenemos todos los elementos que necesitamos para poder grabar la serie. Si no tenemos herramientas, plan, grabación y no tenemos esa parte que les digo visual de concebirla, no vamos a poder adentrarnos en un proyecto. Y en la parte, cuando nosotros ya grabamos, cuando nosotros ya realizamos, es donde más nos divertimos porque entonces, ahora sí, quiero hacer un time lapse del amanecer, pues como desde todo completo, desde que sale el sol hasta que esté en el punto más alto posible sin perder tiempo. Ahora necesito hacer un viaje con el dron por la cañada porque necesito ver de perfil las casas que están justo al filo de la cañada. Y así sucesivamente, incluso, ¿sabes qué? Quiero grabar un tiburón.
y necesito que alguien nade con un tiburón. Ok, todas esas cosas que además tienes en guión y que te estás metiendo en la cabeza desde un principio, las puedes realizar poco a poco más adelante y es donde le vas dando color, fuerza, emoción y donde vas integrando todo para contar una historia cada vez no compleja, sino cada vez mejor contada. Una historia eficiente o una historia en video que nosotros vamos a querer siempre es aquella que está bien contada. Y aquella que está bien contada por lo regular es aquella que comprendemos. Por eso tenemos diferentes gustos. Por ejemplo, a mí no me gusta el reggaetón, ya les digo por qué, y prefiero otra clase de música. A mí me gustan ciertas películas para divertirme, ciertas películas para pensar y ciertas películas para aprender. Entonces, separas, ¿no? Y separas todos estos elementos para tú escoger aquellos que sí necesitas y que sí utilizas para poder realizar un buen producto. Es un proceso, híjoles, el de la producción, un poco complicado, hablando en el sentido administrativo, logístico, de planeación, pero es un proceso bien padre, muy divertido en el momento de la realización. Cuando ya sales con tu cámara, cuando ya sales con tus micrófonos, cuando estás buscando imágenes, cuando grabas, cuando te sientes editar y cuando editando te das cuenta que tienes material para hacer muchas cosas muy padres y dices, esto lo tengo que grabar, esto lo tengo que poner, a esto lo tengo que poner esta música y vas incluso completando tu historia y vas cambiando cada vez más los detalles que le dan a tu historia carácter y realismo. No todos tenemos la misma sensibilidad y la misma historia que puede contar Mauricio, lo contará de diferente manera Teresa Croso, que está aquí, y lo contará de diferente manera Daniela Freeman y así sucesivamente. Todos interpretamos de diferente manera y elaboramos de diferente manera. ¿Qué es lo padre, lo más divertido? Pues sí, es esta parte en la que ya tienes en imágenes tu idea, cómo la concebiste, cómo la escribiste, y donde te estás acercando a lo que finalmente ya querías dar. Y ver el producto terminado termina siendo una satisfacción muy grande porque además es como, yo digo que es como un hijo parido, ¿no? Como cuando los papás tenemos un hijo y nos dicen, ay, pues qué bonito está, y el de junto te dice, pues no está tan bonito, pues es mi hijo, yo digo que está bonito, ¿no? Pero entonces ustedes le ponen su carácter, le ponen su personalidad, le ponen su recurso, ustedes pueden llevar hasta donde quieran una idea. Qué tan buena, qué tan mala, depende de ustedes. Qué tan bien contada, qué tan mal contada, depende de ustedes. Pero es posible contar historias muy sencillas, de manera muy eficiente, muy completa, con el móvil. Lo pueden hacer con una cámara muy compleja, muy cara. El recurso sí es una parte, el recurso técnico, pero una parte primordial es el recurso narrativo que ustedes le pueden poner. Si no hay una buena habilidad narrativa, si ustedes no se entregan a la construcción de la historia, si ustedes no dan el paso en el que están entregándose para poder hacer contar y hacer visible su historia. Entonces, para ir cerrando, el storytelling, pues sí, es un ejercicio narrativo muy complicado desde el punto de vista técnico, desde el punto de vista, sí, de su construcción, de su concepción, pero también es la parte más bonita de esta chamba, poder contar historias, poderlas ver en imágenes, ya poderlas tener en un producto final, en un producto terminado. Hay quienes, por ejemplo, se dedican a hacer video, que es, por ejemplo, es muy diferente hacer televisión. Y quienes hacen video tienen otras habilidades y tienen otro ojo y tienen otro equipo y tienen otra sensibilidad. Y sabemos que hoy en día la tecnología nos da acceso como a cosas mucho más económicas y que antes se hacían con mucho dinero. Pero hoy en día, por ejemplo, quienes hacemos televisión o quienes hacen televisión, tenemos también otra vertiente, otro punto de vista y siempre podremos ver el desarrollo de un producto de manera diferente. ¿Qué es lo que les invito que ustedes hagan? Que ustedes lean mucho, que escuchen mucha música, que cada vez vean más películas. The Irishman para dormir, híjoles, cuestión de enfoque. Pues que ustedes tengan y que puedan consumir muchas cosas de las que no están
acostumbrados a consumir, que cada vez puedan consumir cosas más diferentes, que puedan consumir series de otro país, películas de otro país, que siempre busquen algo que no es lo mismo, que si ustedes se sientan a ver la tele, no vean La Familia Peluche porque es lo que ponen todas las tardes, por ponerles una idea, o que ustedes se sienten en Netflix y no ven en Netflix lo mismo todas las tardes, o cada vez que ponen Netflix pongan la misma serie que parece novela, no lo sé, que ustedes se abran, que investiguen, que un día se sienten en la computadora y pongan las peores películas de la historia del cine. Y pues ahí escogen las mejores películas de la historia del cine. Las mejores historias en el cine. Las peores historias en el cine. Las mejores adaptaciones. Siéntense, lean, pregunten, porque no todo es consumir de manera audiovisual. Creo que tenemos que ir sumándole un poquitito a nuestro marco referencial para poder tener elementos para cambiar nuestro gusto, para refinar nuestro gusto, para hacerlo más amplio o por lo menos más variado. Porque en su vida profesional más adelante van a necesitar en su cabeza de lo que no se imaginan, de lo que pensaron que no les gustaba, de lo que pensaron que no era funcional, de lo que pensaron que no era para ustedes, va a suceder y en algún momento lo van a necesitar. Y más vale sumar y no restar. Entonces, por favor, consuman mucho, hagan ejercicios narrativos, tienen que escribir inevitablemente, tienen que trabajar con las imágenes. Es muy, muy diferente decir, es que esta película está bien chafa y no se ve bien y yo hubiera esto. Pero cuando ustedes graban un corto, cuando ustedes tienen que hacer un cortito, cuando ustedes lo hacen con su cámara, con su teléfono, es muy diferente. El storytelling, el cómo contar historias, es un ejercicio constante, no se termina de perfeccionar y hay directores en la historia del cine que tienen toda una vida contando historias y no llegan a su historia perfecta. Y hay directores de cine que en la segunda película tienen una historia bastante importante en la historia del cine, como Brian... no recuerdo el nombre del chico que dirigió Sospechosos Comunes y que después hizo la primera película, Bryan Singer, la primera película de X-Men. Bryan Singer tiene uno de los finales más padres en la historia del cine, que fue Sospechosos Comunes y después de eso pues ya no hizo nada más. Y son twists de historias bien importantes. Directores como el director del Sexto Sentido, M. Night Shyamalan, por ejemplo, el Sexto Sentido está muy padre, ¿no? Tiene un twist la historia bien padre. Resulta que estabas conviviendo con un muerto todo el tiempo y no sabes que estaba muerto y no te diste cuenta, ¿no? La de Los Otros con Nicole Kidman, que también resulta que los muertos le tienen miedo a los vivos, o sea, parece que los fantasmas son son los vivos y es al revés. Pero bueno, es nada más una probadita de un proceso en el que vamos creciendo y nos vamos desarrollando para aprender a contar historias y cómo contar historias y cómo las podemos hacer en video y cómo se pueden ver. Es una pena y lamento mucho que no hayamos podido ver la secuencia que les quería mostrar de la Liga de la Justicia, del Estuve Snyder Cut. poniéndolo otra vez, profe, porque el audio sí se escuchaba bien, lo que fallaba era la imagen. Lo que fallaba era la imagen. Sí, Híjoles, pero el audio se seguía. ¿ustedes qué opinan? ¿Lo volvemos a intentar? Sí, Dele, prof, por favor. Sí, total. No hay peor lucha que la que no se hace. Bueno, vamos a hacer otra vez un intento. Déjenme abrir mi archivo otra vez. No sé si alguno ya la haya visto, pero dense su tiempo para verla. yo no Entonces, era fan, profe, pero la verdad, o sea, me gustó, o sea, me dejó con muy buen sabor, no sé cómo ¿te gustó? explicarlo. Sí, es que, bueno, me eché primero 1 hora y ya después me eché 3. Sí. Es que está súper pesada, ¿no? Son 4 horas al hilo. Son 4 horas y tantito. Y Ujú. sí, está pesado. La verdad es que yo tampoco la vi completa. La vi en abonos. No vi la vi como por capítulos Sí, para poderla terminar porque sí está muy intenso echarse las 4 horas. A ver, vamos a intentarlo de nuevo antes de terminar, ya para despedirnos. Espero que funcione. ¿Ya lo ven?
I'm so sorry I'm so late. I didn't mean to be so late. I'm me and I'm here and I'm so sorry I'm late. Essentially, the bus didn't come, then the bus did come, but then there was this old woman counting change for the fare, like nickel, penny, like, geez, Louise, let this woman on the bus. She's 107 years old. These are some of her last few moments of life. Resume. Se volvió a acabar la imagen. ¿Se volvió a frisear? Sí, se quedó en la chava. Újoles, no, pues ya no la vamos a poder ver. Lo que podemos hacer es que a todos los asistentes, como un regalo de su servidor, les puedo compartir la película en una liga de WeTransfer. Yo con mucho gusto se las comparto para ver. Sí. Y la puedan ver en abonos. Y la puedan ver en abonos porque tiene su gracia. Bueno, entonces, discúlpenme. Conclusión. Es bien divertido, podemos contar de muchas maneras, muchas historias, podemos hacer muchos ejercicios. Esto hay que ejercitarlo escribiendo. Incluso quienes ya fueron mis alumnos, ya saben que pues a veces sale, a veces no. Hay que ejercitarlo mucho escribiendo, hay que ejercitarlo mucho grabando, hay que hacer muchos ejercicios de cámara, muchos ejercicios de composición, muchos ejercicios en los que pongas una imagen, otra imagen, una imagen, otra imagen, y que todas funcionen. Esto hay que practicarlo, no es fácil, pero es súper, súper divertido. Yo les puedo decir que desde muy chavo tuve una experiencia con una cámara de video, pues viejita, que había en casa, en familia, y pues eso me abrió paso. Eso me ayudó a decidirme que a esto me quería dedicar. Entonces, chicos, muchísimas gracias. Muchas gracias a todos. Espero que les haya gustado, que les haya interesado, porque nada más así como la puntita es nada más una referencia, porque esto se puede hacer como en una especie como de taller, como en una especie, híjoles, pues no sé, diplomado, porque el storytelling es muchísimo más lo que acabamos de comentar ahorita y es mucho más divertido y puedes hacer muchos más elementos o utilizar muchos más elementos de los que ya comentamos. Muchísimas gracias a todos. Gracias. ¡Bravo! Epa. ¡Ay! Gracias, profe. Hola. Felicidades, profesor. Un crack, como siempre. Gracias, Alfredo. Muchas gracias, profe. Preguntas, Gracias, chicas, chicos. Preguntas, aprovechen. Solo no sé cómo le entró el agua al coco. Eso es imposible saberlo, ni quién puso primero el huevo o la gallina. Digo, ¿quién nació primero? Que es la gallina. Sí. O he dicho que es la gallina, pero bueno, no me hagan caso. Suposiciones. A ver, hay mensajes por aquí en el área de chat. Porfa, ayúdenme con eso, a ver. Claro que sí, con gusto. Bueno, muchos comentarios, muchos aplausos y felicitaciones. Ay, muchas gracias. Muchos alumnos te quieren mucho, maestro, y eso siempre es bueno que te lo recordemos. Sí, y también gracias, no, lo agradezco. No, has sido maestro de muchas generaciones, y no porque estés mayor, sino porque ya llevas un tiempo con nosotros y pues con muy buenos resultados. A ver, aquí Luis nos pregunta, profe, ¿cuál es para usted la mejor película en cuestión narrativa? Híjoles, la mejor película en cuestión narrativa, pues mira, hay muchas, pero la verdad es que en este momento se me viene a la mente la segunda parte del Padrino. El Padrino, sigo pensando en que, híjoles, es una película súper bien redondita de todo a todo, de actuaciones, de guión, de ritmo, de música, de ambientación, para mí... ¿Cuál, profe? No escuché. El Padrino 2. La segunda parte del Padrino me gusta mucho, es increíblemente bonita. Y me gusta mucho Memento, de Christopher Nolan. Me gusta mucho. También es una película muy súper bien contada, compleja, porque empieza por el final y termina en el inicio, pero está increíble. Me gusta mucho Memento. Oh, esa sí no la he visto. ¿No tendrá usted por ahí la liga también que nos comparta? Creo que no la tengo, pero se las consigo con mucho gusto. Gracias. Por ahí pregunta Eli del Toro. Prof, ¿cuál sería la principal diferencia entre el storytelling publicitario y el cine? Bueno, vámonos por partes. Ahí te voy, señorita directora del Toro.
Bueno, el asunto, por ejemplo, entre el storytelling publicitario y el storytelling del cine es, primero, la extensión, porque para el cine tienes desde una hora, una hora y cuarto para hacer un mediometraje, hasta 4 horas como La Liga de la Justicia para hacer un largometraje. Ese es de entrada, ese es el primer tiempo. Y en la publicidad tienes fragmentos de 30 segundos y tal vez infomerciales como de una hora, dependiendo. Pero creo que de lo más destacado entre las diferencias es la estructura narrativa. La estructura narrativa que, aunque nosotros creemos que se cuenta una historia en ambos casos, la estructura narrativa es muy diferente y es mucho más compleja en la publicidad que en el cine. ¿Por qué es más compleja en la publicidad que en el cine? Porque en la publicidad la tienes que hacer en 30 segundos o un minuto, no tienes mucho tiempo para contar algo en particular, pero en el cine puedes extenderte. Entonces, la estructura narrativa, el tiempo y obviamente el fin. Tú tienes un fin de incentivar, de propiciar una decisión de compra o del cambio de hábito en la publicidad, y en el cine tienes que contar una historia para que alguien la comprenda, la disfrute y la entienda. Ya les puse recuerden el comercial de Pepsi, recuerdan el de los 80, donde llega el señor con su camioneta en la Pepsi a la playa y abre la lata, ¿recuerdan? Ah, sí. Nunca lo olviden. Nunca lo olviden, ¿eh? Ese es para mí el mejor ejemplo. Muy buen ejemplo. De Sí, hecho, se hizo legendario el... Es un excelente, ándale. Y cómo se bebe el refresco, impresionante el comercial. A mí la verdad me gusta mucho. Y dice todo en segunditos, sin una palabra hasta el final. Así es. No, y aparte son materiales que ahorita es bien importante para los jóvenes creadores, materiales que se hicieron así sin lenguaje, pero diciéndolo todo con imágenes que pueden utilizarse en todo el mundo. Porque ahorita pues tenemos que pensar que en aquellos formatos de pequeñas cápsulas publicitarias o simplemente por contar una historia, algún cortometraje, que puedan ser vistas en todo el mundo. Antes te preocupabas en hacerlo en tu idioma y ya estás, pero ahorita puedes correrlo aquí y que lo vea alguien en Ucrania. Claro. Y si tú le pones un lenguaje muy complejo, ya no llegaste. Era, por ejemplo, lo que comentaba con los chicos, que se los comento a ustedes, como cuando Chespirito y el Chavo fueron a dar a Brasil, y que fue muy popular en Brasil y que todos querían, ¿cómo se llamaba en Brasil? Chávez, y que Chávez en Brasil era súper famoso. Y les decía, ¿ustedes por qué creen que el Chavo es tan popular en Brasil o ha sido tan popular en otros países y en México, tanto como en México? ¿Cuál es la gracia? Pues que tiene un lenguaje simple, pues que son situaciones que se interpretan sin necesidad de ser literales, son situaciones que nosotros estamos viendo básicas, como el valor humano, ¿no? Aunque no es muy bueno cómo se trata del ser humano ahí, ¿verdad? Pero bueno, como los valores humanos, como la amistad, como la tristeza, como la desesperación, como N cantidad de elementos más. Por eso se interpretó. Entonces, a mí me cae muy gordo el Chavo, me cae muy gordo el Chespirito, pero reconozco su habilidad narrativa para contar una historia y que se puede comprender tan simple en diferentes partes del mundo como aquí. Así es, así es. Así es. Por ahí, chicas, chicos, ¿alguna otra pregunta para el maestro Mero? ¿Alguien más? Por ahí creo que habemos muchos que no nos encanta el Chavo, pero hay que reconocer que internacionalizó para bien y para mal la televisión mexicana. Sí, y sí, la verdad es que, por ejemplo, tiene ahí unos estereotipos y y una lectura social bien triste y complicada. Yo creo que a mí no me gusta en lo particular por muchas cosas que dice, literal y no literalmente, y por qué significan. Pero bueno, de que se entiende, y de que es popular, es muy popular, que eso también me preocupa un poco. Pero bueno, esa ya es otra historia. Esa es otra historia. Pues como Profe, bien yo tengo dices... una pregunta. Aquí, a ver, Sí. adelante. Un libro, ¿cómo puede adaptarse, cómo puede llevarse a la parte audiovisual? Ok, justo estoy dando una materia en la UV. Estoy compartiendo una experiencia en la UV sobre estética y apreciación cinematográfica.
Y uno de los módulos que tengo y de los que he diseñado precisamente son las adaptaciones cinematográficas. ¿Por qué? Porque la adaptación cinematográfica requiere de precisamente pasar una historia que tú estás leyendo para una interpretación meramente, pues un ejercicio mental, y una interpretación después que tienes que convertir a una parte visual. Entonces tienes que darle carácter a los personajes, te tiene que convertir en visual el contexto, el lugar en donde están. Tienes que describir de manera visual situaciones que a veces son sugeridas, que a veces son literales. Por ejemplo, vieron ustedes Psicópata Americano, no sé si leyeron la novela, pero estoy seguro que sí la leyeron. Entonces leen, por ejemplo, la novela y ven la película y comparan, es que hay esta diferencia, es que esto sí se dijo, es que esto no se dijo. Entonces, la adaptación de una novela a un guión cinematográfico sí es complicada, porque es reescribirla con todos los elementos que se requieren para poderla filmar, grabar o tenerla en un producto audiovisual. Pero es un trabajo muy complicado entre el director, o el responsable o el productor y los escritores. Es un trabajo un poco complicado. Una adaptación es un trabajo muy complicado. Por eso, cuando vemos una película adaptada de un cómic, de una novela, de un videojuego, muchos nos decepcionan y dicen, no se parece, no quedó bien. Pues es porque está mal adaptada. Porque el director no adaptó correctamente, porque se tomó demasiadas libertades literarias que dieron al traste con el proyecto. Gracias. Es todo el ¿Alguien más? ¿Alguien más? Qué bárbaros. Qué barbaridad, qué callados son. No, realmente, digo, esta es una materia, como bien lo mencionaste, para un diplomado, y pues algo que van a ver a los que están en los semestres, segundo ahorita, que traen ya el plan nuevo, lo van a ver varias veces, porque el plan 2025 tiene varias materias relacionadas que apenas se están acercando a esto. Y bueno, a los chicos que están interesados en entrar, van a profundizar en este tema, porque aunque esto es algo que siempre se ha manejado en el video, ahora tenemos tanta cantidad de información y tantos materiales en tantos medios que hay que ser todavía mucho más dedicados a las historias que se van a contar. En formatos chiquitos, medianos, desde un minuto, les pongo un ejemplo, desde una historia de un minuto hasta una historia de video que puede durar 4 horas, como la Liga de la Justicia, ¿no? Fíjate que en algunos de los grupos, espero que lo recuerden algunos chicos, les comentaba acerca del ejercicio del haiku, que son estas poesías japonesas que son de 2, 3 líneas, y donde mucho se dice que es una capacidad de síntesis impresionante y donde todo se tiene que comprender en muy poquitas palabras. Sí. Y pues así es como tenemos que ejercitar nuestra capacidad narrativa, leyendo y escribiendo. Y si estamos en la posibilidad de realizar y de grabar, pues hay que realizar y hay que grabar y hay que equivocarnos. La fortuna es que hoy en día gastamos volúmenes de datos que se borran y se vuelven a grabar, a diferencia de que antes utilizábamos celuloides y cintas magnéticas que costaban una lana. Genial, pavoroso. ¿Alguien más, chicos? ¿No? Sí, antes era imposible, ahorita puedes grabar y grabar y grabar, y a lo mejor de todo lo que grabaste no lograste expresar lo que quisiste, entonces lo borras y vuelves a hacerlo. Aprovechen esas cuestiones de la tecnología que antes no se podía, ¿no? Y como bien dices, es muy accesible hoy en día. Exacto, se puede hacer con un celular, se puede trabajar con una cámara profesional, semiprofesional. Bueno, ya ahora ya hay teléfonos que tienen 8K, ¿no? Te digo algo, todavía recuerdo la nota que debe tener como 20 años, tal vez un poquito menos, sobre la primera película filmada, porque dijeron así, filmada con un celular. Dije, eso ya fue, dije, no, ¿cómo crees? Pues entonces hoy la tecnología está súper avanzada, los teléfonos pues cada vez tienen más opciones, mucho más calidad, y pues a grabar, chicos, todo se puede hacer también con el teléfono, se los digo por experiencia. Así es, y precisamente, bueno, pues retomando, maestro, te agradecemos, yo veo que no hay preguntas, y si no, todos tienen tu contacto, y sé que por favor, con confianza. Que en un momento dado te pueden conectar, y bueno, a los que no han tenido clases con el maestro Homero, Raúl, pues... abrazo.
Pues ahí por anda el maestro Raúl Crey, otro gran cuenta historias, cuenta cuentos Pues de sí. video. Pues vamos a proceder a develar quiénes son los ganadores de Los ganadores. exactamente del concurso Cortos Anáhuac 2021. Pues como ustedes saben, este es el tercer concurso Cortos Anáhuac 2021 y todo surgió con la iniciativa de animar a los estudiantes de la universidad, de los diferentes niveles, a compartir sus trabajos audiovisuales, potenciando el desarrollo de competencias profesionales adaptadas a la nueva era digital, es decir, utilizando esas nuevas herramientas con las que ahora pueden contar, así como reconocer la creatividad y originalidad de sus ideas y propuestas. Este año, como en los años anteriores, los ganadores además tendrán la oportunidad de participar en el concurso internacional de video del Grupo Compostela de Universidades. Tras revisar el material que nos hicieron llegar, fue revisado por nuestro jurado calificador, compuesto por los maestros Raquel Guerrero Vigurri, Raúl Criollo, que se encuentra por aquí, Eduardo Suri, Emanuel Jiménez Portilla y el maestro Homero Liriano, que también se encuentra con nosotros. Los ganadores del tercer concurso Cortos Anáhuac son, y aquí tendría yo que doblar los tambores, por favor, maestro, si nos haces el favor. ¡Vámonos! En primer lugar, con Oscar Coda Gutiérrez, que tuvo el primer lugar, y el segundo lugar con Penélope Juliana González Zavala. Muchas felicidades. Muchas felicidades a los dos, un aplauso, la verdad. Debo confesar, a mí me tocó hacer las cuentas de votaciones del jurado, fue muy reñida, ambos trabajos con gran calidad, ambos trabajos con mucha idea de lo que es, y si no se los podemos presentar y compartir ahorita, les voy a decir por qué, porque como comenté, se van al concurso internacional de video, y este año están bien estrictos en las bases, no podemos sacarlos, digamos, al aire, hasta después de que sea emitido el veredicto del concurso internacional. Pero yo estoy segura de que cualquiera de los dos materiales tienen excelentes oportunidades de ganar. Ya hemos sido ganadores en ese concurso, ya hemos tenido un primer lugar, un segundo lugar en ese concurso internacional, y pues ahora vamos por la bolsa llena, y a lo mejor nos traemos los dos lugares que se están concursando. A los dos, muchas felicidades, muchas gracias por participar en el concurso, y pues a los demás invitarlos a que, como decía el maestro Homero, anímense, tienen una herramienta en la mano, tienen las herramientas de laboratorio, y a los que están por ingresar con nosotros, no importa que estén en primer semestre, no importa que estén en segundo semestre, si tienen una historia que contar, compártala, porque eso es lo importante. Estamos en algo donde el enriquecimiento de las historias que tenemos en nuestra cabeza es cuando tenemos la oportunidad de compartirlas con los demás. No es que un trabajo sea mejor que otro, ambos participantes son ganadores, y pues nos vemos en la cuarta emisión. Muchas felicidades de nuevo. Abrazos, muchas felicidades. Y pues si no tenemos nada más, chicos, les agradezco su participación del día de hoy. Estoy tratando de verme porque de repente estoy viendo otras cosas. Felicidades, Penny, por ahí, todos. Muchas felicidades. Chicos, a los dos ganadores les pediría que por favor, bueno, yo me voy a estar contactando con ustedes porque hay que preparar algunas cosas para el concurso internacional. Yo al ratito les mando un mensaje, y a todos los demás, muchas gracias, y sobre todo al maestro Homero, que para variar le debo su diploma porque no te preocupes. Comunicación institucional siempre me complica un poquito, luego te lo mando por correo, pero haz de cuenta que aquí viene el papelito. Muchas gracias, no, al contrario, es un placer siempre escucharte porque tienes mucho que decir. ¿Sale? Y pues muchas sí, por ahí gracias, dice Alfredo, te extrañan los eventos presenciales, esperemos en Dios que pronto. Sí, tenemos solicitud, te voy a pasar una solicitud porque tenemos ahí unos chicos que ya tienen muchas ganas de ir a algunas cosas de montaje, y ya te pasaré la solicitud. Así es, le repito que... Sí, por favor. Sí, le repito que el laboratorio, pues con la sana distancia y con las medidas de prevención, por ahí está ya el formato también en línea para que puedan apartar. Ya muchos han ido
hacer algunas prácticas y pues vamos a tratar de hacer lo posible en lo que esto se acaba de regularizar. Por ahí dice, alguien me preguntó, corre una duda, ya están los looks corregidos, todavía no me los pasan, les comenté que iban a tardar, no por nosotros, sino porque tenemos que pasarlos a que nos los arreglen. En cuanto esté, yo me comunico con los que nos hicieron ahí una revoltura con la lista. ¿Sale, chicos? Pues muchas gracias. Les mando Muchas un gracias abrazo y un beso a todos. Penny, muchas gracias, Karime, muchas gracias a todos, a Cecia, vi por aquí a Los a la señorita del extrañamos. Toro. ¿Mandé? Que los extrañamos. Sí. Sí. Nosotros, bueno, créanme que yo también, yo extraño mucho estar con ustedes en aula, la verdad. Sí, muchas gracias, Fer, Soleil, a todos y a quienes estuvieron, a Luis, a Alex, muchas gracias a todos, quienes han sido mis alumnos, quienes no son mis alumnos, muchas gracias a todos. Nos Así vemos es. pronto. Ahí le voy a pasar todos los mensajitos que le están pasando al maestro, yo se los voy a pasar, le voy a pasar el resumen de los... Ok, de los el chats. resumen de los mensajes. Exactamente, porque todos te mandan mucho amor. Ay, qué padre, sí, estoy viendo algunos. Muchas gracias a todos, oigan. A Daya, hola, Daya. Tan Aguilar. Comadre, Abigail, ¿qué pasó, comadre? Abrazo. Qué padre, qué gusto. Profe, igual un abrazo. Y los chicos que están con nosotros, que entraron al taller y que todavía nos integran a la universidad, bueno, esto es un poquito también del ambiente que tenemos. Hay un excelente ambiente entre los maestros, con su servidora, la coordinadora, los maestros, los alumnos, y extrañamos, claro, ir al Central Media a hacer nuestras prácticas, pero esperemos que ya pronto, ya, Dios mediante, a lo mejor para agosto ya estamos todos de regreso, por lo menos de manera semipresencial. Semipresencial. Sí, exacto, ahí vamos, ¿no? Pero esto es un poquito del ambiente también. Y por ahí te está chuleando tus lentes, dice, ¿dónde compró sus lentezucos? Que están buenazos, ¿sí, va? Está padre. Aquí está Dana, Gala, Fer, Alfredo, Víctor, nos vemos, profe, Luis, Jules, Alfredo, Jules. ¿Dónde compré mis lentes? Uy, no, carísimos. Luego te digo dónde, menos. Luego les digo dónde. Abrazos a todos. Hasta luego a todos. Muy buena tarde. Muchas gracias. Sí, mucho gusto verlos. Nos vemos. Gracias. Gracias. Buena tarde. Gracias, maestro. Buena tarde. Buena tarde.